Buenas tardes, bienvenidos a nuestro museo virtual. El día de hoy les vamos a hablar un poco por medio de fotografías sobre la educación en el siglo XVIII. Para este siglo, el absolutismo y el Estado se habían consolidado. Después de las cruzadas, el comercio con el Oriente aumentó y surgieron poblados que funcionaban como centros comerciales, y gracias a esto se convirtieron en ciudades, donde el rey fortaleció lazos con estas ciudades y los burgueses, y así dejaron a un lado la alianza con el Papa, que dejó de ser importante. Y pues el rey se convirtió en el mandatario absoluto de su reino. Esta fractura con el Vaticano se extendió incluso con países católicos como Francia, en donde el rey Luis XIV inmortalizó esta frase: "El Estado soy yo". De modo que la estratificación social del absolutismo quedó así: rey, nobleza y clero, y por último los siervos. A continuación, más adelante, mis compañeras Nayeli y Viridiana les van a seguir mostrando y explicando más sobre este tema. En las diferentes salas de este museo encontramos diferentes ilustraciones. En estas ilustraciones encontramos plasmado el conjunto de ideas, de emociones y de creencias de las personas que realizan estas ilustraciones. Por medio de estas ilustraciones se pretende que tengamos una mejor observación y que se tome en cuenta también a la ciencia. Antes de las enciclopedias francesas se encuentran diferentes publicaciones. En una de ellas nos encontramos con Robinson Crusoe en 1719, del inglés Daniel Defoe, la habilidad de Crusoe para construir una vivienda y los utensilios necesarios de la isla desierta. Esto se debe a que cuando él vivía en Inglaterra estudió matemáticas, geometría y toda una serie de conocimientos. Esto le permitía a él sobrevivir incluso sin haber tenido la tecnología a su alcance. Se contó también con una publicación sobre los viajes de Gulliver, que básicamente en esta publicación nos dice que estos sabios estaban totalmente absortos en especulaciones y tenían una gran necesidad de que se rieran de ellos, esto para seguir con sus reflexiones. En la publicación de Fausto de 1772 a 1776 de Goethe, generalmente nos habla sobre que al final de cuentas, por mucho que nosotros hayamos estudiado, en este caso la publicación nos dice que se ha estudiado a fondo la filosofía, la jurisprudencia, la medicina, y pues desgraciadamente siguen siendo personas que son pobres y locos, que tienen los mismos conocimientos que antes, aún sin importar que hayan estudiado muy a fondo estas disciplinas. Las grandes enciclopedias de las ciencias, de las artes y de los oficios nos sirven para que nosotros podamos clasificar y juntar en una sola obra todos los conocimientos que podamos recaudar o que vayamos acumulando por la humanidad. Diderot, por su parte, es el principal promotor y el padre de esta enciclopedia. Él sostenía que quien tiene solamente la geometría intelectual es más bien un hombre inepto. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente tenemos dos geometrías. Y estas dos geometrías, al estar separadas, no cuentan ni funcionan de la misma manera. También nos comenta que un artesano que tiene solamente la geometría experimental, que esta es la otra geometría que yo les comentaba, es un obrero bastante limitado, ya que además de que únicamente se
cuenta con la geometría experimental para poder tener un conocimiento más amplio y poder realizar más habilidades acerca de lo que viene siendo su profesión de ser un obrero. Debemos de contar también con la geometría intelectual. Es por esto que se comenta que estas dos geometrías, la geometría intelectual y la geometría experimental, deben hacer conjunto para que nosotros podamos obtener alguna respuesta más satisfactoria a la que podemos obtener adquiriendo únicamente una de las dos geometrías. Un gusto atenderlos, yo soy la guía Mariana Yeli Zavala Mireles. Los dejo para que a continuación algunos de los otros guías les compartan información acerca de las ilustraciones que se comparten en las diferentes salas de nuestro museo. Ahora sigamos avanzando y sigamos a la siguiente sala para mostrarles una pintura que nos muestra a un gran autor del movimiento cultural que fue Ross Aou. Ahora una interrogante. ¿Qué aportó Ross Aou a la pedagogía? Ross Aou señalaba que desconocer las diferencias fundamentales entre el niño y el adulto conlleva a que los educadores cometan dos grandes errores. Número 1. Atribuirle al niño conocimientos que no posee. Para Ross Aou, el niño es aún incapaz de emplear la razón. Número 2. El proceso educativo debe de partir del entendimiento de la naturaleza del niño, del conocimiento de sus intereses y características particulares, es decir, que el niño deba conocer el mundo exterior de manera natural, a través de los sentidos, siendo un error muy grande hacerlo conocer de esta etapa a partir de explicaciones o de libros. Hola, bienvenidos a nuestro museo. Soy su guía, Erika Viridiana Mesa. Estoy aquí para guiarlos y darles un breve paseo por el museo. Estoy a la orden. Continuaremos por esta sala. Aquí tenemos en primer lugar la pintura de estos dos grandes ingleses que fueron los que promovieron la enseñanza mutua. En primer lugar, tenemos la pintura a mano izquierda. Se muestra al inglés Andrew Beale. Y en la pintura de mano derecha está el inglés Joseph Lancaster. Avancemos y sigamos a la siguiente sala, por favor. Aquí les mostramos una pintura que nos muestra a 5 monitores enseñando a leer a 5 clases. Los alumnos se disponen en semicírculos en los pasillos laterales del salón. Los monitores señalan con los punteros las palabras o frases que el alumnado por turnos ha de leer, de los carteles que se disponen sobre la pared. Ahora bien, ¿de qué trata la enseñanza mutua? Aquí se aprecia un esfuerzo por precisar los métodos de enseñanza y cómo hacerlos más efectivos. Conjuntamente, se utiliza el principio de la emulación como la herramienta principal y se elimina el castigo físico como el medio disciplinario. Avancemos por favor a la siguiente sala, donde les mostramos una imagen sobre cuál fue la aportación de Pestalozzi. Pestalozzi defendía la individualidad del niño y la necesidad de que los maestros fueran preparados para lograr un desarrollo integral del alumno. Más que para impartirles conocimientos, incluyó la educación manual y la educación física como medio de fortaleza y resistencia corporal. En la pintura se muestra cómo el niño es guiado para aprender a través de la práctica y la observación por un medio de la utilización natural de los sentidos. En la parte de enfrente tenemos otra pintura que también es muy importante. Como podemos observar, en ella nos muestra por qué hasta la edad moderna se aprecia un cambio en la educación. Porque conforme al pasar de los años, todos nosotros vamos aprendiendo cosas nuevas, es decir,
vamos evolucionando y también la tecnología evoluciona. Y esto se hace que la enseñanza también pueda avanzar. ¿Cómo? Pues enseñando cosas nuevas o temas nuevos. Con esta pintura damos por terminado el recorrido por el museo. Espero y haya sido de su agrado el recorrido. De antemano, muchas gracias por su visita. Bueno, pues este recorrido ha llegado a su fin. Esperemos que les haya gustado nuestro museo virtual. Les agradecemos mucho por haber asistido.